Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas con la colaboración de la Fundación Filosofía en la Ciudad, para ir descubriendo y conociendo poco a poco la riqueza que permanece oculta en las propuestas de los grandes filósofos de nuestra historia. El hermoso texto que nos identifica y que resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maiz Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maiz Vallenilla es considerado internacionalmente como el más destacado de los filósofos venezolanos del siglo XX. En estos tiempos, cuando alguien dice esto es blanco o es negro, esto es verdad o es falsedad, esto es bueno o es malo, es tachado de radical, de intransigente, de maniqueo, porque se estima que enfrenta problemas complejos mediante un reduccionismo simplificador que anula los matices. Se califica de maniqueísmo esta actitud de dividir las ideas, personas o grupos en dos bandos, los del bando bueno y los del bando malo, los amigos y los enemigos, y asumir que uno está siempre en el lado bueno, particularmente en el lenguaje político, herencia de la Revolución Francesa entre los jacobinos situados a la izquierda de la Asamblea y los conservadores a la derecha de la Asamblea. Esta posición política simplificadora la escuchamos permanentemente en las voces de la dirigencia gubernamental venezolana, para quien izquierda es sinónimo de bueno y derecha de malo, sin otras consideraciones y con ánimo descalificador, que también se da la inversa en quienes sostienen que derecha es sinónimo de bueno e izquierda de malo. El cine y la televisión han sido grandes promotores de este maniqueísmo en filmes en los que hay lucha de buenos, que son buenos, muy buenos, contra malos, que son mejores. Los X-Men luchan contra los malos como Magneto o Apocalipsis. En Star Wars, los caballeros Jedi luchan contra los Sith. Pero también en el marxismo hay una distinción entre burgueses y proletarios. Y ni qué decir de los reclamos por enseñar valores, siempre que sean los nuestros, que son los buenos, porque otros valores son malos. Todas son manifestaciones maniqueas y muy exitosas. Pero el maniqueísmo entre los siglos III y el XVI, en buena parte del mundo, fue uno de los movimientos religiosos filosóficos más influyentes. Podemos dedicar la travesía de hoy a comentar los aspectos filosóficos del movimiento maniqueo, vigente por más de 1000 años y cuya herencia aparece hoy en tantas y diversas manifestaciones. El maniqueísmo debe su nombre a su fundador, Mani o Manes, también llamado Manihaios o Mani Aya, Mani el viviente en siríaco, quien propuso una nueva religión que, a diferencia de Jesús o de Mahoma, tuvo desde su inicio pretensiones universales. Se da como fecha de su nacimiento el 14 de abril de 216, cerca de Babilonia, y por eso en árabe se lo llamaba
Albabiliyu, el babilonio, y también el mensajero de Dios venido del país de Babel. Nació con un defecto en su pie y era rengo de nacimiento. Su madre, Mariam, la amada de Dios, a quien un ángel le anunció su embarazo, pertenecía a una familia principesca emparentada con los arsácidas, los soberanos partos reinantes en ese tiempo, que perderían luego su trono con Ardasir, el iniciador de la dinastía sasánida. Mani pasó su juventud en una comunidad judeocristiana a la que se había adherido su padre Paté, originalmente pagano. La secta, según los griegos, era la de los Batistai, los bautistas, y según los árabes, los purificados. Era una rama de los ebionistas, que consideraban a Jesús como el Mesías, pero sin origen divino. Seguidores del apóstol Santiago, pero no de Pablo de Tarso, que hacían un culto de la pobreza voluntaria y del ascetismo. En esa comunidad, Mani pasó alrededor de 20 años, donde formó su pensamiento y maduró su propuesta, siguiendo las enseñanzas de un espíritu que lo aconsejaba, el Cisgoso, o el ángel compañero, que, como era todavía muy joven, le había recomendado esperar para dar a conocer su mensaje, y así lo hizo hasta los 24 años. Entonces abandonó su grupo acompañado de su padre y de 2 seguidores. A partir de allí será considerado la encarnación del saber y del Espíritu Santo, el apóstol de la luz. Pronto consiguió popularidad gracias al favor del rey Sapur, cabeza del imperio sasánida, sucesor de Ardasir, y de su hijo y heredero Hormuz I, amigo de Mani. Su prédica se extendió desde el Medio Oriente hasta India, China, Mongolia, el sur de Rusia, e incorporó importantes seguidores como Zenobia, la reina de Palmira, que abrazó la fe de Mani y acometió la empresa de difundirla en Egipto y África. Esta expansión se facilitó porque los partos controlaban la zona de encuentro entre las caravanas provenientes del Oriente y del Occidente, actuando como intermediarios no solo de mercaderías, sino de corrientes de pensamiento y religiones, como las cristianas, las judías, zoroástricas, budistas, gnósticas, mazdeístas y por supuesto de Mani. Sin embargo, la suerte iba a cambiar porque a la muerte de Hormuz, hacia el 270, le sucedió a su hermano Bahram I, enemigo acérrimo de Mani, al que pusieron preso con el apoyo de los magos persas del zoroastrismo. Allí pasó los 26 días de prisión que se conocen como su pasión, y en cuya memoria sus seguidores guardaban 26 días de ayuno. En su celda murió colgado de cadenas cuando contaba unos 60 años. El relato de lo que siguió varía con los testimonios, pero en todo caso es aterrador. Fue decapitado, su cuerpo desollado, cortado en pedazos, su cabeza expuesta en las puertas de la ciudad. Luego de su muerte, sus seguidores fueron perseguidos, el movimiento quedó desorientado hasta que en el 291 fue reagrupado por Sicinio, pero que también sufrió martirio, y recién se pudo recuperar hacia el año 300. Hemos de señalar que muchos de los datos de la vida de Mani se adaptaban a los prototipos de las figuras místicas y está cargado de simbolismos, lo que hace sospechar de su autenticidad. Así, por ejemplo, nace de una madre de noble origen, pero su padre es oscuro, como si no fuera el padre real, sino una tapadera para un origen espiritual, como lo testimonia la anunciación que tiene su madre por un ángel. Nace con un defecto en un pie, que dada la simetría afín al pensamiento mítico, es compensada por una superioridad en el otro extremo de su cuerpo, la mente, el espíritu. Esa cojera mítica es propia de otros personajes legendarios, como Vulcano, Jacob, Gengis Khan y el mismo Aquiles con su talón.
De la misma forma, su muerte en sacrificio, con su cuerpo troceado, tiene también un sentido mítico. La muerte por mutilación, como en Osiris, Rómulo, Dionisio, Orfeo o Atis. Escuchamos All of Me de John Legend por el dúo Brooklyn de piano y cello. Mani estaba convencido de que muchos de los inconvenientes que aquejaban al budismo en Oriente, al zoroastrismo en Persia y al cristianismo en Occidente, derivaban de que ni Buda, ni Zoroastro, ni Jesús habían dejado nada escrito, dando lugar a confusiones y múltiples interpretaciones, por lo que cuidó de escribir sus enseñanzas. Razón no le faltaba, porque en los primeros siglos de nuestra era hubo innumerables congregaciones cristianas que discrepaban entre ellas en muchos aspectos. En su tratado de herética, Epifanio de Salamis, en el siglo IV, denunciaba 80 sectas. El emperador Constantino, aunque era el sumo sacerdote del mitraísmo, religión dominante en las legiones romanas, puso orden en el concilio de Nicea en el siglo IV. No falta quienes interpretan que los cambios entre el cristianismo primitivo y el cristianismo que impuso el emperador resultaron de una adaptación de las nuevas tendencias religiosas al militarismo mitraísta, del que Constantino no renegó hasta su muerte. Lamentablemente, los enemigos de Mani quemaban sus obras donde las encontraran, por lo que
prácticamente desaparecieron en Occidente en el siglo VI, pero perduraron en el Oriente bizantino hasta el IX, en el mundo islámico hasta el XI y en el Imperio chino hasta el XVI, lo que habla de su importancia y aceptación. Por siglos, en Occidente, las noticias fueron principalmente de sus críticos, entre ellos San Agustín, que perteneció durante 9 años al movimiento maniqueo, antes de incorporarse al cristianismo. En el siglo XX, gracias a hallazgos arqueológicos, se han podido recuperar algunas enseñanzas en manuscritos coptos de Egipto y textos del maniqueísmo tardío de China, en la región de Turfán y en el Turquestán. Así se pudo establecer que el canon del maniqueísmo constaba de 7 libros escritos por Mani, seguramente en siríaco o en arameo, que era el lenguaje del imperio babilónico, el mismo que Jesús hablaba. Los títulos de esos 7 libros son: El Evangelio Viviente, El Tesoro de la Vida, El Libro de los Misterios, la Pragmateya, El Libro de los Gigantes, El Libro de los Salmos y Oraciones. Se agrega un conjunto de cartas de Mani descubiertas en 1930 en una biblioteca en Al-Fayum, pero lamentablemente los originales fueron destruidos en los bombardeos a Berlín en 1945. A el compendio chino agrega otro que denomina Ta Men Hoyi, o el dibujo de los 2 grandes principios. Hay noticia de otra obra de Mani, el único escrito en persa, el Sabu Bragán, y Agustín de Hipona cita ampliamente una epístola del fundamento que no conocemos. Los maniqueos también reconocían otros textos como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Tomás, no reconocidos por el cristianismo entre los evangelios canónicos. A esta se suma una profusa obra de los sucesores de Mani, lo que hace que los maniqueos contaran con una amplia y numerosa literatura de carácter formativo, histórico, didáctico y litúrgico, aunque lamentablemente para nosotros, perdida en su mayoría. Mani se consideraba a sí mismo el último eslabón de una larga cadena de profetas, como Zoroastro, Buda y Jesús, destinado a poner en claro las oscuridades, confusiones, desfiguraciones e incluso traiciones que contenían las enseñanzas de sus antecesores. Por esa razón aspiraba a que su religión fuera universal y pensaba que su movimiento estaba destinado a reemplazar a todos los anteriores cuyas enseñanzas eran incompletas. Si bien no lo logró plenamente, hemos de decir que con mayor o menor fortuna, el maniqueísmo logró despertar ecos en toda la superficie del planeta conocido durante más de 1000 años. El maniqueísmo comparte con las doctrinas gnósticas y el zoroastrismo un dualismo radical entre el bien y el mal, entre el espíritu y la materia, entre la luz y las tinieblas. En esto se aparta del judeocristianismo, que propone un único principio que es un Dios suprema bondad. ¿Por qué antes de avanzar no aclaramos esta contraposición entre bien y mal? La pregunta es pertinente y sencilla, la respuesta difícil. Tratemos al menos de aclararla en alguna medida. Comenzamos diciendo que el bien y el mal se pueden entender de 2 maneras, objetiva y subjetivamente. Empecemos por el bien. ¿Cómo se entiende lo que llama objetivamente? Desde un punto de vista objetivo o metafísico, el bien es la realidad perfecta y suprema. Y, por ser la perfección, es que el bien es deseado y apetecido. El modelo, desde este punto de vista, es la teoría de Platón, según la cual las ideas constituyen la realidad y la idea de bien es la realidad perfecta. Platón la simboliza con el sol, que irradia la verdad, la belleza y la justicia. En el judeocristianismo, el bien se identifica con Dios.
de manera que puede denominarse bueno aquello que es semejante a Dios, que se acerca a Dios, que cumple con Dios. Y desde un punto de vista subjetivo, según el sujeto, el bien es lo que nos gusta, lo que queremos, lo placentero, que no es deseado por ser perfecto y la realidad, sino que, al contrario, lo estimamos bueno precisamente por ser deseado. Thomas Hobbes sostiene una posición como esta. vamos ahora con las posiciones respecto al mal. El mal tiene también una variedad de significados tan extensas como el bien. La concepción metafísica del mal se presenta en dos modalidades: el mal como no ser y el mal como un modo de ser. La primera, la concepción del mal como no ser, conecta con la concepción del bien como suprema realidad, por lo que el mal no sería otra cosa que la ausencia de bien, ausencia de ser. El mal no tendría ninguna realidad porque sería pura negación. Y es así como lo entiende Agustín de Hipona, y que ha tenido tanta influencia en el cristianismo, porque esta noción libera a Dios de la culpa de haber creado al mal, porque Dios crea el ser, no la ausencia de ser, que es el mal. Esto lo hemos tratado en otra travesía. La segunda, la concepción del mal como un modo de ser, es la que nos interesa destacar en el maniqueísmo. El mal es una contraposición interna en aquello que es. En lo que es, hay un antagonismo entre dos modos de ser, entre dos principios opuestos, por lo que el mal es una realidad opuesta al bien, y ambos tienen igual jerarquía de ser. Tiene su origen en la antigua religión persa de Zoroastro o Zaratustra, retomada por Mani. Y fácil es de apreciar que el mal subjetivo es aquello que rechazamos, que no gusta, que nos incomoda. Y es subjetivo porque lo que disgusta a unos no les incomoda a otros. Poca gente en el planeta en el siglo XXI elegiría un gobernante que les prometiera andar desnudos y con hambre por su gloria. Pero así lo hicieron los venezolanos, que ahora se quejan porque sufren lo que eligieron.
Escuchamos el canon de Pachelbel, interpretado por Ana Comelias en cello y Rosalind Bell en guitarra. Estamos en Humano Derecho Radioestación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube en Humano Derecho, Travesías del Pensar. El dualismo metafísico que comparten gnósticos, mandeos, mazdeístas y maniqueos sostiene que hay dos principios opuestos e irreductibles: el bien y el mal, la luz, Surván, y las tinieblas, Arimán, el espíritu y la materia, en lucha, porque la materia intenta dominar al espíritu. Esto surgía de la misma sensación que tenemos hoy en día, que no nos sentimos bien en este mundo, que pensamos que esto no anda bien, que nos parece que somos como extranjeros en esta vida llena de vicisitudes, donde impera el dolor y la locura. En consecuencia, este mundo no puede haber sido hecho por un ser bueno, sino tiene que haber sido la obra de un ser malvado, de un demonio, que aunque hubiera tomado las ideas de un Dios bueno, hizo con la materia esta mala copia en la que estamos sumergidos. Pero, como hizo una copia, tenemos en nosotros una chispa del Dios bondadoso, y hemos de esforzarnos por inflamarla, accediendo al verdadero conocimiento, que eso quiere decir gnosis, para superar la materia y alcanzar la salvación espiritual, a incorporarnos al mundo del Dios bueno. Veremos aquello de lo que el maniqueísmo difiere de esta idea central. La propuesta pasa por negar la materia. Claro que las distintas sectas lo hicieron de manera diferente. Muchos dualistas, como el maniqueísmo, adoptaron la corriente ascética, viviendo una vida de privaciones que los liberaba de la dependencia material. Y esto los convertía en un peligro, porque no podían ser sometidos con prebendas materiales. Pero también hubo quienes siguieron la conseja de vivir el cáliz de la amargura hasta la última gota. Es decir, agotar la materia, que no es nuestro verdadero mundo, en rituales desenfrenados, verdaderas orgías de desprecio por todo límite. Estos fueron los que sufrieron las mayores críticas, pues se consideraban que sus ceremonias eran desenfrenos inadmisibles. Tanto unos como otros fueron perseguidos, porque sostenían que siendo este mundo material resultado de la obra del demonio, no tenía sentido respetar las normas y las leyes del imperio, ni la autoridad de los sacerdotes, ni de las religiones imperiales, ni de la sociedad establecida, ni de los gobernantes, y no se sometían a ninguno de ellos. Representaban un verdadero desafío para la Iglesia cristiana de Roma y para su aliado el imperio, por lo que los movimientos dualistas sufrieron las más duras represiones. El emperador Diocleciano en el 297 promulgó un cruelísimo edicto de persecución contra el maniqueísmo. En Persia, Cosroes I ejecutó unos 80.000 maniqueos, y durante el siglo X, XI y XII, el maniqueísmo emergente en Europa, con el catarismo en el sur de Francia, en Toulouse, y los bogomilos en los Balcanes, fueron aniquilados por la Inquisición, donde se impuso una terrible orden: mátenlos a todos
Dios elegirá a los buenos, exterminando ciudades enteras. Aunque el maniqueísmo adoptó la coexistencia de un Dios bueno y un Dios malo, también podemos identificar muchos elementos cristianos, judeocristianos, budistas, iraníes, hindúes, aunque Mani no arma un mosaico, una colcha de retazos filosóficos, sino que reúne todos esos elementos en torno a una verdad única y general, que puede expresarse de múltiples maneras, aunque en forma confusa, y que Mani intenta hacerla clara y expresa para todos. Por ser una verdad, se alcanza mediante el conocimiento. Por ello es necesario conocer la verdad para alcanzar la salvación. No se trata, como en buena medida lo es en el cristianismo, de apoyar una fe ciega, creer sin necesidad de saber, sino por el contrario, es necesario conocer la verdad para salvarse. Esa verdad, en principio, es el conocimiento de Dios bueno en nosotros mismos y el conocimiento de nosotros mismos en el Dios bueno. Conocimiento que es el que nos permitirá salvarnos. Pero, ¿salvarnos de qué? El maniqueísmo parte de la angustia de nuestra existencia, que no es la adecuada. Es insoportable, dolorosa, sometida al cuerpo, a la materia, al tiempo, que culmina en la muerte. Pero si el hombre se siente extranjero en este mundo hostil, es porque es autóctono de otro, porque todo extranjero en un lugar lo es, porque pertenece a otro que le es propio. Entonces, necesariamente, ha de buscar conocer cómo es que ha venido a dar en este lugar equivocado y cómo reintegrarse a donde pertenece. Al mismo tiempo de reconocerse alienado de este mundo, no política ni económicamente, sino cósmica y esencialmente. El ser humano registra que hay en sí mismo una chispa, un destello de bondad, que da testimonio de un Dios bueno, extraño a la maldad, al sufrimiento, a la mentira. Este Dios bueno, aunque nos es desconocido, podemos conocerlo. Lo que generalmente conocemos como Dios son figuras y representaciones del Dios malo, del Dios que ha falseado, del Dios malvado, que nos trae dolor, injusticia, sufrimiento y al que adoramos en nuestra ignorancia. A los templarios, cuando fueron acusados, se les asignó una variante de esta posición. Y nuestro esfuerzo se ha de orientar en conocer, o más bien reconocer lo bueno, reencontrarlo y recuperarlo. De manera que un punto central de la doctrina maniquea es que hay en nosotros una partícula de luz originaria del Dios bueno, que a pesar de su estado de degradación actual, es consustancial con nuestro ser y nos ilumina desde nuestro interior, y que recoge Agustín de Hipona en su teología.
escuchamos varias melodías interpretadas por el Anima Dúo de flauta y arpa. Esta presencia de lo que llamamos partículas de luz en nosotros, en la materia que somos, es lo que garantiza que el Dios bueno no puede desinteresarse de nuestra salvación, porque de alguna manera Dios se salva a sí mismo con nosotros. Es un Salvador salvado. El Salvator Salvatus es una figura central del maniqueísmo. El elemento que debe ser salvado es el alma, y el que ha de salvarla es el espíritu, el nous en griego, auna en siríaco, Mahomet en textos iraníes, el Bahman en persa, que es la parte superior de nuestra constitución y donde radica el conocimiento. Estos tres elementos conforman al hombre: alma, espíritu y cuerpo. El maniqueísmo sostiene una organización tripartita del hombre, a diferencia del dualismo alma-cuerpo, o monismo de solo materia con la que concebimos actualmente. El hombre es materia, alma y espíritu, o nous, y es a través del nous que hemos de alcanzar el verdadero conocimiento mediante la iluminación, del nous luz, del nous universal, del Espíritu Santo. En este nous es donde tiene lugar la revelación divina, donde tenemos acceso al principio, que permite que profetas o enviados nos den testimonio, porque es donde Dios se muestra activo e iluminador como Espíritu Santo. En otras palabras, el conocimiento nos permitirá saber dónde estamos actualmente, qué somos, de dónde venimos, de dónde hemos salido, por qué salimos y a dónde vamos. Este conocimiento implica el conocimiento de Dios y del universo. Es a la vez teología y cosmología que se despliega en una ciencia universal que abarca tanto las cosas celestiales como las infernales, las divinas y las terrenas, los acontecimientos físicos y los históricos. Todo encuentra allí su lugar y su explicación. Como el lugar del saber en su más alto grado es el nous, este conocimiento se impone con más fuerza que la fe. Y por eso dice el Kefalaya, libro de uno de los discípulos de Mani, el hombre no debe creer sin haber visto el objeto de sus creencias con sus ojos. Como el ámbito de este saber es el espíritu, no toma forma de la ciencia tal como la entendemos en nuestros días, sino que se expresa de manera diferente, en un mito que adopta formas barrocas, intrincadas y elaboradas, con numerosos personajes en múltiples ejes de simetrías como un gran laberinto. Según el maniqueísmo, desde toda la eternidad entre los dos principios supremos de igual orden y dignidad, el principio de la luz, el bien, y el de las tinieblas, el mal, se entabla una guerra. Cada uno tiene su propio imperio. La región de la luz, situada en el norte, donde reina el Padre de la grandeza, y el de las tinieblas en el sur, donde impera el príncipe de las tinieblas. Para su defensa, el Padre de la grandeza crea al hombre primordial, pero son vencidos por el mal, y su luz engullida por las tinieblas. El hombre primordial pide ayuda al Padre de la grandeza, quien desprende de sí un nuevo enviado, el Espíritu viviente, que libra al hombre primordial de la materia y lo redime. En este momento tiene lugar la primera salvación, y el Espíritu vivo rescata al hombre primordial de la oscuridad. Este Espíritu viviente y salvador es Jesús, que ocupa un lugar preeminente en la doctrina maniquea. El mismo Mani se
intitulaba Apóstol de Jesucristo por la providencia de Dios. Al lado de Jesús están también Buda y Zoroastro, representantes de la luz, a los que se le asignaron partes limitadas del mundo. Buda en la India, Zoroastro en Persia, Jesús en Judea y el Occidente. Para el rescate de la luz restante es necesaria la llegada del tercer enviado, el Salvador cósmico, que se une a Jesús, Buda y Zoroastro. El Salvador cósmico organiza el universo como una máquina destinada a extraer, refinar y sublimar la luz encerrada en la materia. El viento, el agua y el fuego, movidos por el sol y la luna, van extrayendo la luz capturada por la materia, que sube a la luna por una columna de luz los primeros 15 días de cada mes, y la luna engorda, mientras que durante los otros 15 días del mes esa luz es trasvasada al sol, por lo que la luna vuelve a adelgazar. Temeroso de que el tercer enviado logre su propósito y les robe la luz capturada en la materia, los demonios del mal urden un trágico plan para retenerla, y es la creación del ser humano, de nosotros. La materia concentra su poder en dos demonios, uno macho, Azaklum, y otro hembra, Namrael, que devoran a todos sus hijos para asimilar toda luz que pudieran contener. Se aparean y dan a luz los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, o Gemur y Murdiyanat. De manera que nuestra especie nace de una serie de actos innobles que combinan canibalismo y sexualidad, y somos el producto del demonio. Pero encerramos dentro de nosotros la semilla de nuestra redención, en esa luz que los demonios intentan aprisionar. La salvación depende del tipo de hombre que se sea. En aquellos que han renunciado totalmente al cuerpo y han logrado que esa luz se separe de la materia mediante la abstinencia sexual, los ayunos voluntarios, la pobreza absoluta, el rechazo a todo lo material, los perfectos, como lo llamaban los cátaros, que podían ser varones o hembras, la muerte los conduce de vuelta al nirvana, mientras que en aquellos que siguen enredados en lo material, padecerán sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar el nivel de pureza de los elegidos. Como lo señala Agustín de Hipona, en el mito hay tres momentos. Un momento primero de clara separación entre el bien y el mal, con regiones separadas, dominada una por el Padre de las Luces y otra por el Príncipe de las Tinieblas, que serán incorporados al cristianismo en la forma de Dios y el diablo. Un momento presente o mediano de mezcla de bien y mal, y un momento final o futuro en que nuevamente se ha de producir la clara separación entre bien y mal. Cada uno de los momentos del devenir del mundo, con cada progreso del mal, hay una partícula de luz encerrada en el progreso de la oscuridad. Esa cautividad de la luz se da en el cosmos, en el ser humano y en su historia, por lo que hay una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, o como dice el poema de Hermes Trismegisto, el mítico padre de la alquimia, lo de arriba es igual a lo de abajo. El maniqueísmo sostiene un determinismo moral. Para los maniqueos, la culpa del pecado es la materia y no el alma, que es siempre pura. Y el pecado es derrota del alma por la materia, el mal. Esta victoria del mal es inevitable porque es cósmica y no particular de la condición humana. La resistencia está
en el nivel de fuerza de la luz en nosotros, que no depende de nuestra voluntad. Este aspecto de la doctrina maniquea es el que más criticó San Agustín, que practicó a conciencia el pecado de la carne. Y aunque pedía a Dios que lo liberara de él, insistía que no lo hiciera todavía. En consecuencia, los preceptos morales del maniqueísmo tienden a evitar todo lo que liga a la materia y lo marca con un triple sello: el de la boca, de las manos y del seno. El sello de la boca tiene como fin evitar todo lo que pueda ensuciarla, como abstenerse de carnes, del vino, de ayunar los domingos, los lunes. El sello de las manos prohíbe la muerte de cualquier semejante, sea animal o planta, llevar armas o hacer la guerra, también trabajar porque viola la luz del mundo, lavarse, apoderarse de lo ajeno y toda clase de honores. Con el sello del seno se opone a la propagación del mal con la procreación, prohíbe toda relación sexual y la virginidad es un deber. Por todo esto, los maniqueos consideraban al pavo real su animal sagrado, porque los colores en su plumaje revelaban los distintos estados espirituales por los que debe pasar el cuerpo para lograr purificarse. Con estas exigencias éticas no me explico cómo el maniqueísmo podía haber sido tan popular, porque no veo cómo estas normas pueden ser llevadas a cabo y a la práctica sin una gran represión social. Lo digo por lo que en estos días vivimos nosotros en Venezuela, una Venezuela de ayuno y abstinencia, de carne, frutas, bebidas, incluyendo agua y represión en todos los órdenes. Sucede que los fieles maniqueos se dividían en dos grupos: los electi, los elegidos, y los audientes, los oyentes. Los elegidos eran los verdaderos fieles y practicaban todas las prescripciones señaladas, viviendo consagrados enteramente a la religión. Los oyentes, que constituían la masa, estaban para servir a los elegidos. Les facilitaban comida y vestido, esperando renacer un día en el cuerpo de un elegido y alcanzar la salvación. Aunque participaban en las asambleas litúrgicas y guardaban ciertas observancias como la limosna, que se consideraba un medio de remitir sus propios pecados. Había dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, reservados solo a los elegidos, y los oyentes eran considerados catecúmenos. En esto casi todas las religiones actuales han copiado el modelo. Los maniqueos se congregaban en una organización bien establecida. Tenían un jefe supremo, residente en Babilonia, y el primero fue Mani, al que estaban subordinados 12 apóstoles, a los que respondían 72 obispos o maestros de la verdad y 360 presbíteros. Luego venían los elegidos y en el último escalón, la gran masa de oyentes. ¿Y la vida futura y la salvación? En relación con la vida futura, se difiere. Si muere un elegido, alcanza el paraíso de la luz, el nirvana. En cambio, un oyente, al morir, queda en este mundo en el sueño de los espectros hasta que pueda renacer como un elegido. Los pecadores, por su parte, están destinados a las tinieblas y la separación entre justos y pecadores tendrá lugar en el último día, en el que se producirá un gran incendio cuando la luz sea liberada en su totalidad de la materia y la materia sea sepultada para siempre jamás.
Escuchamos Milonga de mis amores de Pedro Laurens por Julio Pane en bandoneón y Juanjo Domínguez en guitarra. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa en travesíasdelpensar@gmail.com. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina y quien nos impulsa al aire es Héctor Meneses. Fue una presentación de Filosofía en la Ciudad. Que tengamos una buena semana.